Hola, en este video vamos a hablar de los logaritmos y entender qué son, cómo funcionan y qué propiedades cumplen. El logaritmo es una operación, como la suma o la multiplicación. Para entender los logaritmos es importante que tengas en cuenta que al igual que la resta es la operación inversa a la suma y la división es la operación inversa a la multiplicación, el logaritmo es la operación inversa a la exponenciación o potenciación. Dentro de poco entenderás a lo que me refiero. Lo que ahora mismo tienes en pantalla corresponde a un logaritmo. Como puedes ver, hay tres números involucrados en esta expresión. El 10 representa la base del logaritmo, el 100 representa el argumento del logaritmo, y finalmente el 2 representa el resultado o el valor del logaritmo. Y este logaritmo se lee logaritmo de 100 en base 10. Te preguntarás, ¿qué hace el logaritmo? Y para entender eso, podemos pensar que el logaritmo responde a la siguiente pregunta. ¿A qué número debo elevar 10, la base, para que me dé 100, el argumento? Como sabemos que 10 elevado a 2 es 100, la respuesta a esta pregunta es 2, y por eso el resultado de este logaritmo es 2. Veamos otro ejemplo, el logaritmo de 16 en base 2. Nos preguntaremos, ¿a qué número elevamos 2 para obtener 16? La respuesta no es muy complicada, puesto que 16 es una potencia de 2, 2 elevado a 4. Por lo que la respuesta es que el logaritmo de 16 en base 2 es igual a 4. ¿Recuerdas que dije que el logaritmo era la operación inversa a la exponenciación? Una forma interesante en la que podemos visualizar esto es la siguiente. Primero, volvamos al ejemplo del logaritmo de 100 en base 10. Al escribir que 10 elevado a 2 es 100, podemos darnos cuenta de que la respuesta a nuestro logaritmo es 2. Pero hay algo más interesante aquí. Estas dos expresiones nos dicen lo mismo, pero de distinta forma. O sea, ambas describen la misma relación entre el 10, el 100 y el 2, solo que una lo hace en forma logarítmica, mientras que la otra lo hace en forma de potencia. Para visualizar mejor esto que estoy diciendo, imagínate un triángulo, representando la expresión de la potencia. Abajo a la izquierda escribiremos la base de la potencia, el 10. Arriba escribiremos el exponente de la potencia, el 2. Y abajo a la derecha está el resultado de la potencia, es decir, el número que la potencia busca calcular. Llamémoslo x. En este caso, 10 elevado a 2 es 100, es decir, x vale 100. Ahora dibujemos este mismo triángulo para la expresión con el logaritmo. Aquí conocemos la base, el 10, y conocemos el resultado de la potencia, el 100. Lo que no conocemos y lo que busca calcular el logaritmo es el exponente, el 2. Por eso el logaritmo pregunta cuál es el número al que hay que elevar el 10 para obtener el 100. Tal vez te estás preguntando que si esto es un triángulo, entonces falta una relación. La relación en la que conocemos el 2 y el 100 y buscamos calcular la base, el 10. De hecho, sí hay una operación que nos permite calcular esto, y ya la conoces, es la raíz. Si te fijas, la raíz hace exactamente esto. Nos preguntamos ¿qué número elevado a 2 nos da 100? La respuesta es la base de la potencia, el 10. La raíz es otra forma en la que podemos escribir la misma relación entre el 10, el 2 y el 100. En este sentido, el logaritmo y la raíz pueden ser las operaciones inversas de una potencia, dependiendo de lo que estamos buscando. Si estamos buscando la base de la potencia, la operación inversa será la raíz, mientras que si buscamos el exponente de la potencia, la operación inversa será el logaritmo. ¿Te fijas cómo las cosas se empiezan a conectar? Ahora, veamos algunos detalles importantes que tienes que saber sobre los logaritmos. Lo primero son restricciones. Para que los logaritmos funcionen bien, necesitamos restringirlos un poquito. ¿Por qué? Veamos un logaritmo de b en base a. Hay algunos valores de la base que nos producen problemas. Por ejemplo, imagina un logaritmo de 6 en base 1. ¿A cuánto hay que elevar 1 para que nos dé 6? Si te fijas, 1 elevado a cualquier número real es 1, por lo que esta pregunta no tiene respuesta, y el logaritmo de 6 en base 1 decimos que está indefinido. Por esto, la base del logaritmo debe ser distinta de 1. Con el 0 pasa exactamente lo mismo, no importa a qué número eleves 0, nunca obtendrás 6. Por otro lado, la base tampoco puede ser un número negativo, dado que nos puede dar resultados que no son números reales.
y ese caso no nos interesa mucho. Por esto decimos que la base de un logaritmo debe ser mayor a 0, así no es negativo ni tampoco 0. Podemos hacer el mismo análisis con el argumento. Este no puede ser negativo ni 0, ya que como dijimos antes, nuestra base es positiva, y no importa a qué elevemos un número positivo, nunca obtendremos números negativos ni tampoco 0. En este caso, 3 elevado a cualquier número jamás será menos 2, por lo que está indefinido. Con esto tenemos en total 3 restricciones, y es importante que las tengas en cuenta cuando estés trabajando con logaritmos. Un detalle importante que tienes que tener en cuenta es que a veces no escribimos ninguna base. Si no escribimos ninguna base, asumiremos que la base es 10. Entonces, si yo digo, por ejemplo, logaritmo de 100, esto en realidad es logaritmo de 100 en base 10, lo cual es 2. Esto es simplemente una convención. También hay otras convenciones que dependen de la disciplina en la que estés trabajando, pero esta es la que ocuparemos, ya que es la que se usa en enseñanza media y en las pruebas del DEMRE. Otra convención que se usa mucho, y es bueno que sepas, es que si en vez de log escribimos ln, esto es lo mismo que tener logaritmo en base e, donde e es una constante irracional, al igual que, por ejemplo, pi. A este caso particular de logaritmo se le llama logaritmo natural. Hasta ahora hemos visto logaritmos cuyos resultados son números enteros, pero esto no siempre es así. Considera los siguientes ejemplos. Tenemos logaritmos en base 10, de 10, 100, 1000, 10.000 y 100.000, cuyos resultados son números desde 1 hasta 5. Esto sucede porque los argumentos de los logaritmos son potencias enteras de 10. Fíjate en el patrón. Logaritmo en base 10 de 10 elevado a un número es ese número. ¿Sabías que los logaritmos también pueden darnos números racionales e incluso irracionales? Por ejemplo, siguiendo el patrón de antes, logaritmo en base 10 de 10 elevado a 1,5 nos va a dar 1,5, que es racional. Logaritmo en base 10 de 10 elevado a raíz de 2 nos dará raíz de 2, el cual es irracional. Otro ejemplo que es mucho más difícil de calcular, pues la mejor forma de hacerlo es simplemente usar una calculadora, es el logaritmo en base 10 de 50. Como 50 no es potencia de 10, esto será un número irracional. La razón de por qué este último es irracional es un poco complicada, y no la veremos en este video. Pero piénsalo un poco y trata de formar una intuición con estos ejemplos. Ahora veamos algunas propiedades que te serán muy útiles a la hora de trabajar con logaritmos. La más básica de ellas es que un logaritmo de 1 en cualquier base será siempre 0, porque recuerda que cualquier número distinto de 0 elevado a 0 es 1. Como ya vimos antes con el patrón de las potencias de 10, tenemos que logaritmo de a elevado a x en base a será x. Esto es por la definición de logaritmo. ¿A cuánto tengo que elevar a para que me dé a elevado a x? La respuesta es simplemente x. Otra propiedad un poco más rebuscada es que si tenemos a elevado al logaritmo de x en base a, esto será igual a x. Recuerda que el logaritmo de x en base a representa al número al que hay que elevar a para obtener x. Entonces, si elevamos a este número, obtendremos x. Estas tres propiedades, aunque son básicas, son muy útiles a la hora de resolver ejercicios. Ahora veamos una de las propiedades más importantes, la suma de logaritmos de igual base. La propiedad dice lo siguiente, que el logaritmo en base c de a más el logaritmo en base c de b será igual al logaritmo en base c de a por b. Pero esta propiedad no se cumple porque sí. No llegó una persona y dijo que esta propiedad se cumple y de pronto todos le creyeron. No. Veamos por qué se cumple y entenderás que tiene todo el sentido del mundo. Imagínate que tenemos logaritmo de a más logaritmo de b, ambos con base 10. Digamos que el logaritmo de a es igual a x y que el logaritmo de b es igual a y. No nos importa el valor de x e y, solo digamos que el logaritmo de a es algún número x y el logaritmo de b es algún número y que no conocemos. ¿Qué significa esto? Que 10 elevado a x es a y que 10 elevado a y es b. Ahora, pregunta, ¿cuánto vale a por b?
Como a vale 10 elevado a x y b vale 10 elevado a y, a por b vale 10 elevado a x por 10 elevado a y. Tenemos una multiplicación de potencias de igual base, que, si recuerdas la propiedad, tenemos que sumar los exponentes. Ahora, fíjate detenidamente en esta última expresión. Escribámosla en forma logarítmica. ¿A cuánto elevo 10 para obtener a por b? La respuesta es x más y, por lo que el logaritmo de a por b será x más y. Recuerda que x vale logaritmo de a, e y vale logaritmo de b, por lo que si reemplazamos sus valores, tendremos finalmente que el logaritmo de a por b es igual a logaritmo de a más logaritmo de b. Si te fijas, aquí usamos base 10, pero el mismo procedimiento sería válido con cualquier base, por lo que la propiedad es válida para cualquier base. Lo único importante y que tienes que tener en cuenta es que los logaritmos que sumamos deben tener igual base. Así llegamos a la propiedad de la suma de logaritmos de igual base. Logaritmo en base c de a por b es igual a logaritmo en base c de a más logaritmo en base c de b. Hay una propiedad análoga a esta, que es la de la resta de logaritmos de igual base. Como la suma de ellos se traduce en el logaritmo de la multiplicación, la resta de ellos se traduce en el logaritmo de la división. Te dejo como ejercicio que repitas el mismo procedimiento de antes con unos pequeños cambios para que veas que esta propiedad también es verdadera. Si no entendiste la explicación anterior, no importa. Fíjate en lo siguiente. Recuerda la propiedad de multiplicación de potencias de igual base y comparémosla con la de suma de logaritmos de igual base. ¿Recuerdas que antes dijimos que el logaritmo era como la potencia, pero al revés o inverso? Esta propiedad de los logaritmos es como la propiedad de las potencias, pero al revés. Mira, si multiplicas potencias de igual base, se suman los exponentes. Y si sumas logaritmos de igual base, se multiplican los argumentos. Es exactamente lo mismo, solo que la suma y la multiplicación están invertidos. La potencia convierte una multiplicación en una suma y el logaritmo convierte una suma en una multiplicación. Es lo mismo con la propiedad de la división de potencias de igual base. Las potencias convierten una división en una resta y el logaritmo convierte la resta en una división. De esta forma, puedes recordar las propiedades de la suma y resta de logaritmos de igual base, asociándolas con las propiedades que ya conoces de potencias. Veamos un ejemplo de aplicación de la propiedad de la suma. Imagínate que tenemos un logaritmo de 50 más logaritmo de 2. Como se están sumando y tienen igual base, base 10, siguiendo la propiedad podemos juntarlo en un solo logaritmo, donde el 50 y el 2 se multiplican, quedando logaritmo de 50 por 2, lo cual es igual a 100, y logaritmo de 100 es 2. Otro ejemplo, pero para la propiedad de la resta, puede ser calcular logaritmo de 0,1. 0,1 si lo pasamos a fracción es 1 partido en 10. Como tenemos el logaritmo de una división, lo podemos separar en dos logaritmos de igual base restándose, quedando logaritmo de 1 menos logaritmo de 10. Logaritmo de 1 es siempre 0 y logaritmo de 10 es 1, porque la base es 10, aunque no la escribamos, quedando así 0 menos 1, lo cual es menos 1. Veamos otra propiedad que es súper importante. Esta propiedad describe el logaritmo de una potencia, diciendo que si tenemos logaritmo en base a de b elevado a c, es decir, todo el argumento del logaritmo está elevado a un número c, entonces este exponente c puede salir del logaritmo multiplicándolo. Veamos por qué esta propiedad es cierta. Imagínate que tenemos logaritmo en base a de b, y esto es igual a un número x, cualquiera, no lo conocemos necesariamente. Si lo escribimos en forma de potencia, nos queda que a elevado a x es igual a b. Fíjate en esta expresión. Si los números en ambos lados de la igualdad son iguales, entonces si los elevamos a un número cualquiera, por ejemplo c, seguirán siendo iguales. Entonces queda a elevado a x, todo eso elevado a c, es igual a b elevado a c. Por propiedades de potencias tenemos una potencia elevada a un exponente, por lo que los exponentes se multiplican. Y queda que a elevado a c por x es igual a b elevado a c. Para pasar esta expresión a su forma logarítmica, nos preguntamos a qué elevo a para obtener b elevado a c.
La respuesta es c por x. Por lo que queda que logaritmo en base a de b elevado a c es c por x. Pero sabemos que x vale logaritmo en base a de b, así que reemplazando nos queda nuestra propiedad, que nos dice que podemos sacar el exponente c multiplicándolo. Veamos un ejemplo de esta propiedad. El mismo de antes, logaritmo de 0,1. 0,1 es 1 partido en 10, lo cual también lo puedes escribir como 10 elevado a menos 1. Como tenemos todo el argumento elevado a menos 1, este menos 1 sale multiplicando al logaritmo, quedando menos 1 por logaritmo de 10. Logaritmo de 10 en base 10 es 1, así que queda menos 1 por 1, que es menos 1. Mismo ejercicio, distinta forma de resolverlo. Otro ejemplo más, logaritmo en base 2 de raíz de 2. Un truco muy útil es que cuando tengan logaritmos de una raíz, escriban la raíz como potencia. Una raíz cuadrada es lo mismo que elevar a un medio, así que nos queda logaritmo en base 2 de 2 elevado a un medio. Acá pueden resolverlo usando una de las primeras propiedades que vimos, pero hagámoslo con la del exponente. Este 1 medio, como es el exponente del argumento, sale multiplicando al logaritmo, quedando 1 medio por logaritmo de 2 en base 2. Este logaritmo vale 1 y la respuesta final es 1 medio. Ahora vamos con la última propiedad. A esta propiedad se le llama cambio de base y nos dice que si tenemos un logaritmo en base a de b, podemos expresarlo como logaritmo de b partido por logaritmo de a. Y en estos logaritmos de la fracción podemos escoger la base que queramos, llamémosla c. Veamos por qué esta propiedad es cierta. Imagínate que tenemos logaritmo en base a de b y este tiene un valor x. Escribiéndolo en su forma de potencia, tenemos a elevado a x es igual a b. Aquí viene el paso clave. Si a elevado a x es igual a b, entonces los logaritmos en base c de ellos deben ser iguales, porque los argumentos son iguales. Ahora, usando la última propiedad, sabemos que este x que está elevando al argumento lo podemos sacar multiplicando al logaritmo. Ahora viene el otro paso clave. Si lo que tenemos a la izquierda es igual a lo que tenemos a la derecha, entonces podemos dividir ambos lados en algún número y la igualdad se mantiene. En este caso, dividiremos ambos lados por logaritmo en base c de a. Así, en la izquierda se simplifica el logaritmo y nos queda que x es igual al logaritmo en base c de b dividido el logaritmo en base c de a. Recuerda que x vale logaritmo en base a de b, por lo que reemplazando nos queda nuestra propiedad de cambio de base. Hagamos un ejemplo con cambio de base. Acá nos piden calcular logaritmo de y en base x, por logaritmo de x en base y. Para esto haremos un cambio de base en cada logaritmo, y para la base nueva escogeremos 10, aunque en realidad va a dar lo mismo la base que escojamos. Así, el primer logaritmo se convertirá en logaritmo de y dividido en logaritmo de x, y el segundo logaritmo se convertirá en logaritmo de x dividido en logaritmo de y. Acá pasa algo bonito, se simplifican los logaritmos de y se simplifican los logaritmos de x, quedando como resultado 1. Muchas veces pasa que si ocupamos cambio de base, se nos van a simplificar cosas, lo cual la hace una propiedad súper útil e importante. Eso fue todo por el video, espero que te haya sido útil para entender los logaritmos. Recuerda, por más que hayas entendido las propiedades, no te va a servir de mucho si no las practicas. Así que te recomiendo fuertemente que vayas y resuelvas la guía de ejercicios. Te deseo mucho éxito.